En este vídeo, hablaremos de 6 fenómenos extraños y muy sorprendentes de la naturaleza. Existe un lugar donde hay tormentas eléctricas casi todas las noches del año, y ese lugar está en Venezuela. El relámpago del Catatumbo es un espectáculo natural que ocurre más de 200 noches al año y que aún guarda misterios sin resolver. ¿Qué es el relámpago del Catatumbo? Es un fenómeno meteorológico único en el mundo. Se trata de una tormenta eléctrica casi constante que ocurre en la región del río Catatumbo, cerca del lago Maracaibo. Durante la noche, el cielo se ilumina con miles de relámpagos que pueden verse a más de 100 kilómetros de distancia. Aunque no hay una explicación definitiva, los científicos creen que se debe a una combinación de factores. La humedad del lago Maracaibo, el calor tropical y los vientos que chocan con las montañas cercanas, todo esto crea las condiciones perfectas para que se formen nubes gigantes y descargas eléctricas casi a diario. ¿Qué lo hace tan especial? Este lugar tiene el récord mundial de mayor concentración de relámpagos por kilómetro cuadrado. Puede haber hasta 280 relámpagos por hora, durante 10 horas seguidas. Y lo más increíble, no siempre hay truenos. Solo luz, como si el cielo respirara electricidad. ¿Has visto o te gustaría ver este espectáculo en persona, alguna vez en tu vida? ¿Te atreverías a pasar una noche bajo esta tormenta de luz? Ventiscas, nieve, hielo y ciudades paralizadas durante días. Carreteras bloqueadas, techos colapsados y tuberías congeladas. Hablamos de la tormenta invernal, cuando el frío paraliza ciudades enteras. No todas las tormentas hacen ruido. Algunas llegan en silencio y lo congelan todo. Las tormentas invernales son un fenómeno que puede colapsar ciudades, cortar la luz y poner muchas vidas en peligro. ¿Qué es una tormenta invernal? Son eventos extremos, con nieve intensa, lluvia congelada y vientos fuertes. Pueden durar horas o días y dejar acumulaciones de nieve que bloquean calles, carreteras y hasta aeropuertos. Los riesgos para las personas son muy altos. Las bajas temperaturas pueden causar hipotermia, congelación y accidentes por caídas. Además, muchas personas quedan aisladas o sin calefacción si se corta la electricidad. Causa muchos daños en infraestructuras. El peso de la nieve puede colapsar techos, derribar árboles y romper líneas eléctricas. También se congelan tuberías, se dañan las carreteras y se interrumpen los servicios esenciales como el agua o el transporte. ¿Has vivido alguna tormenta invernal intensa? Calor extremo, el enemigo silencioso de las ciudades. ¿Sabías que el calor extremo no solo afecta a las personas, sino que también puede dañar edificios, carreteras y hasta el suelo de las ciudades? Las olas de calor están transformando nuestras ciudades, y no para bien. ¿Qué es el calor extremo? Se considera calor extremo cuando las temperaturas superan los 35 grados durante varios días seguidos. En las ciudades, este efecto se intensifica por el asfalto, el cemento y la falta de vegetación. Es lo que se conoce como isla de calor urbana. Las consecuencias para la salud del calor extremo son varias. Puede provocar golpes de calor, deshidratación y agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares en los más vulnerables. Personas mayores, niños y quienes no tienen acceso a sombra o aire acondicionado. Daños en infraestructuras. El calor también afecta al subsuelo. Lo expande y contrae, generando grietas en edificios, túneles y carreteras. En ciudades como Chicago y Madrid, ya se han detectado deformaciones en estructuras por este fenómeno invisible pero muy poderoso. ¿Te ha tocado vivir una ola de calor intensa? ¿Qué medidas crees que deberían tomar las ciudades para protegerse del calor extremo? Invasión de langostas. Millones de insectos que forman nubes vivientes, arrasando cultivos y oscureciendo el cielo. Un fenómeno tan antiguo como devastador. La invasión de langostas es un fenómeno impresionante que parece sacado de una película. Millones de estos insectos se agrupan formando verdaderas nubes vivientes que avanzan juntas, devorando cultivos a su paso y hasta bloqueando la luz del sol. Esto puede dejar a comunidades enteras sin alimentos y causar graves pérdidas económicas. Este comportamiento ocurre cuando hay condiciones ideales. Lluvias abundantes que hacen crecer la vegetación, lo que da a las langostas mucho que comer. Cuando se reproducen en masa y escasea el alimento, cambian su comportamiento. Se vuelven más activas, viajeras y agresivas, y entonces empieza la invasión. ¿Es peligroso para las personas? No suelen atacar a los humanos, pero el peligro está en el impacto indirecto.
hambre, pobreza y desplazamientos por la pérdida de cosechas. Lo increíble es que este drama natural ha ocurrido desde hace miles de años, pero sigue siendo difícil de controlar. Y cuando aparece, transforma el cielo y la vida en la tierra. Olas por retroceso o macareo. Hay ríos donde las olas van al revés, avanzando tierra adentro por la fuerza del mar. Un fenómeno impresionante que nos muestra cómo los extremos del agua pueden tomar cualquier forma. ¿Te imaginas ver una ola avanzar por un río? No hacia el mar, sino al revés. Contra la corriente. Así es como nace uno de los fenómenos más extraños del planeta, el macareo. Esto sucede cuando la fuerza de la marea del océano es tan intensa que empuja el agua hacia dentro de un río, creando olas que avanzan en dirección contraria a su cauce natural. Sí, olas río arriba. Este fenómeno no es común, pero cuando ocurre, es impresionante. En el Amazonas, lo llaman pororoca. Una ola que puede medir hasta 4 metros de alto y recorrer más de 50 kilómetros tierra adentro. En China, el río Qiantang ofrece un espectáculo similar, con olas que miles de turistas observan cada año como si fueran desfiles acuáticos. La palabra pororoca viene del idioma tupi, y significa gran estruendo destructivo. Y no es casualidad, esta ola se escucha antes de verse. En algunos casos, surfistas valientes desafían estas olas en pleno río. Una ola que no va hacia la orilla, sino hacia la tierra. Un fenómeno tan raro como espectacular. Y no podemos dejar de ver con asombro la invasión de estepicursores en Estados Unidos. Una invasión de plantas rodantes afectó a las carreteras del suroeste de los Estados Unidos. Estas bolas de plantas secas ruedan sin control y pueden cubrir ciudades enteras, sepultando casas, coches y calles. Imagina despertarte y descubrir que tu casa, tu coche y toda tu calle han desaparecido bajo una montaña de plantas rodantes. Esto no es una película del viejo oeste, es lo que vivieron unos vecinos durante una extraña invasión de estepicursores. Estas bolas secas y ligeras, impulsadas por el viento, pueden llegar a bloquear carreteras, cubrir barrios enteros y convertir paisajes tranquilos en escenas sacadas de otro mundo. ¿Pero de dónde salen? Estas plantas, al secarse, se desprenden de sus raíces y adoptan una forma redonda perfecta para rodar. El viento las arrastra por kilómetros, y mientras ruedan, van soltando sus semillas. Es su forma de conquistar nuevos territorios, aunque a veces conquistan más de lo que deberían. Los estepicursores pueden ser más que una simple curiosidad del desierto. Aunque parecen inofensivos, pueden representar un riesgo real en ciertas condiciones. Incendios son altamente inflamables. En zonas secas, una acumulación de estas plantas puede convertirse en combustible perfecto para incendios forestales. Bloqueos físicos, en grandes cantidades, pueden obstruir carreteras, entradas de casas y hasta cubrir vehículos, como ocurrió en Estados Unidos. Problemas ecológicos. Algunas especies son invasoras y desplazan a la vegetación local, alterando los ecosistemas. Así que sí, aunque ruedan con gracia por el paisaje, cuando se juntan en masa, pueden causar más de un dolor de cabeza. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.